Good morning. Vamos a comenzar la segunda y última, We're going to start el último día del simposio. the last day of the La symposium. sesión de la mañana va a dar comienzo con la primera We're going mesa to start redonda. with the first round table. Las dos actividades de la The mesa two redonda activities son of muy the round importantes tables are very porque important aquí va a haber un diálogo más because there's going to directo, be más fluido, no more solo, direct type of nuestro, dialogue, del a equipo more organizador fluent type of del dialogue, simposio, not only sino in vuestro, our de team la in the audiencia. symposium, but also in the audience. Y en ellas vamos a hacerles preguntas. We're going Y to va a haber un debate have incluso questions, entre ellos. and we are going to have Preguntas discussion muy amongst the concretas various como las speakers que as yo well. voy a empezar Very a specific hacer questions, después de such una as the breve ones introducción. that I'm going to carry out Ir como after a short vengo introduction. diciendo, And tomando as I nota said, para taking note estar preparados, to be preparadas ready para preguntas to específicas. have questions, Sean specific preguntas. questions that are questions Y, as such. se traducen, They will be los translated. traductores están preparados, están The haciendo una translators espléndida are labor, ready. They are y se doing a graban. great job, and this Están will be siendo recorded. grabadas, y nuestro técnico Our technician está el que lleva el departamento is in charge of the de department Facultad, está of the haciendo faculty, una gran and labor he's y doing va a great hacer job as una well, and edición he'll be de todo el documento editing the whole audiovisual document as an para audiovisual colgarlo en YouTube, product porque that la will idea be es posted que in sea un YouTube. documento The idea dinámico is to have a y que dynamic fomente document seguir el that documento, no que fosters sea un the bloque ahí que la gente empieza a verlo y digo, bueno, document, no lo veo. the Entonces, use of the va a ser document. un So this will documento be realmente a document that will sólido be y, como really he dicho, solid and perdonar, soy historiador, va a ser un documento histórico. it will be a Así que historical va a quedar, moment, a historical document that will be Andalucía se posted hizo in un the debate internet. científico, In Andalusia there un was a simposio, un banquete intelectual scientific discussion para and debatir intellectual la, discussion to discuss lo que es la dual, dual sus desafíos, vocational training retos and y challenges. desafíos, que al final en inglés es la misma palabra. Challenges, pero which is the retos, same, desafíos, there are two words in en Spanish, suena retos and desafíos, but both mean the same in English, incluso, which is challenges. Con más fuerza. Bien, primero, Then ya hemos dicho desde el primer día, desde ayer, we que will la introducción en España start by saying, just as we said yesterday, that the introduction in Spain of the dual vocational training model was a political attempt, de un ministro, and it was due to a minister in particular, señor Bert, Mr. Bert, que tuvo una carrera política muy that importante, had a very porque important acabó political de career. He ended embajador up de being the España ambassador of ante Spain la OCDE, in the que en OECD. 2012 In 2012, logró la aprobación y la he sanción managed real, to approve es that, un real decreto, in the no real decreto ley, es un real decreto a law that was para la passed, introducción a bill de la in the modalidad parliament to dual. introduce the Después, al año dual siguiente, mode. apareció Then the following year, una orden que we had desarrollaba ese real another decreto, law that donde estaba ya implemented the una serie previous de law, desarrollos interesantes. and there were a series of elements that Pero were introduced primero, there. bueno, sí conviene decir que I would like porque to se mention hace as well ese real decreto y that this porque law was el señor introduced Bert for a specific reason. acude Mr. a Bert, the lo minister, dual. Lo voy a decided to decir ahora, implement the dual no lo mode voy a decir en toda su for a extensión, certain reason. I'm porque, not going to say necesito everything comprobar now because I cosas que need yo to check tengo things entre mis that I cajas. have Digo mis in cajas my porque tengo boxes, muchas so to cajas say. I have de many material boxes of fotocopiado material y that de I material de photocopied, periódicos. material La from the conferencia que newspapers, clausurará etc. este simposio va a The ser muy importante. Va a ser sobre la dual keynote en speech México. that will close Del this profesor conference is going to be Carlos very important. It Cornelis. will Y be él va a about hablar the de implementation cómo of se desarrolló la dual dual en México. Yo recuerdo training haber in leído Mexico. una noticia del I señor remember Bert en reading México. a piece of En news of México, Mr. Bert in No Mexico. quiero insistir porque como I don't historiador want me to remito go any a lo further, que but yo tengo. as Yo a sí sé que historian, I cuando yo want miré esa to make noticia reference y to what tal, I have. traté de buscar When I read the piece of y, news, la información ya no estaba. En el I tried to find the ministerio, information, and yo the voy a ir al information was not ministerio there a ver si hay anymore. I'm alguna going to huella try and find in the en los ministry archivos, to see if porque daba la there's any impresión de que, evidence que, there. vamos, que esta innovación, pues, no quiero seguir hablando porque ya digo, no tengo la... I don't want to Realmente, give you any further information because I don't have the México, evidence ya yet. nos dirá esta tarde, desarrolla la dual. Mexico con experiencias develops previas, dual pero lo desarrolla training, de una manera distinta. but they do it in a Lo que different sí manner. está claro In a different manner. que es And que
el señor Ver It remains clear, however, hace esta that Mr. Wirth reforma, inicia carries esta out reforma this por reform una situación de España because of a situation in difícil Spain that was difficult, realmente la dual significaba and dual acudir means al actually encuentro de to buscar soluciones find al solutions, paro juvenil, find a la solutions to situación youth económica de unemployment, España. to the situation of the country then, the Spanish situation at the moment. Ese de Real Decreto, como dije anteriormente, se complementó con una orden del 26 The law that I de mentioned diciembre, was complemented by another one from September, por el cual los aspectos formativos del contrato by para means la of this formación y el law, the aprendizaje training elements se establecían. were Digo esto established. porque esta es una de And I las say claves, this de las because claves this is de one la of dual. the key elements Y el in dual profesor, training. los profesores, profesoras que están de a pie, The saben que professors es una de las claves. know that this is one of the elements Bien. that is more crucial. Vuelvo a citar al colega, al querido colega que debió de estar aquí, pero no había dinero, I will mention no había again fondos para the traerlo, colleague y that yo no podía should have decirle a been él here, lo que a and I've través mentioned this several de times. He Lázaro couldn't make it Moreno because we didn't se le have ha the dicho budget a to otros colegas. to Y do esto it. tengo que decirlo y que quede para la historia. And this Gran parte de los should be said. colegas A great del deal mundo of the germano colleagues y el in mundo the nórdico que están aquí, German-speaking mundo and Nordic nórdico, worlds, Suecia y Finlandia, Sweden vienen and Finland, pagándose los they tickets, have come que ahora paying no for es the moco de ticket pavo, themselves, como which is decimos not coloquialmente. something cheap Porque at the los moment, tickets as you know. de avión, The los plane billetes de avión, tickets han subido mucho. have Eso se been puede hacer, en su caso, are porque very son expensive at the moment, and they can do that because they are de formación professors profesional of vocational de training universidad in the que university, tienen and they bastante have dinero de fondos. research funds that Yo they le can use agradezco for mucho this. a ellos, I thank them for porque this, sin esa because aportación, without this, debido a no tener fondos, no hubiera since sido there posible have la no organización de funds, este it would have simposio been impossible y lo to hubiéramos tenido organize que this symposium, and we should have cancelled it. So I thank them for that. Yo quisiera decir, I would like to sin say, acudir a la lectura de los retos without reading que ponía anything, el CDFOP en that the 2019 challenges that were para la introduced by introducción CEDEFOP in de este tipo de reformas, 2019 for the introduction of que these type of reforms, la innovación de that éxito the que supuso success la innovation dual that alemana, German dual training meant, germana, y ahí digo the germana, Germanic training, es muy problemática y lo es para España mucho más. it is problematic, Pero and it yo is even more problematic quisiera for que Spain. los ponentes germanos But I would like German se speaking posicionaran a la speakers luz de su to experiencia, tell us about their experience and to give us their de opinion. sus años de trabajo, de su According to the vinculación years of desde work el in mundo this line, académico y their científico, connection to the scientific and academic world, qué dificultades mayores we ven can ellos analyze what are the main dicho difficulties coloquialmente, that they see para la introducción for the en otros introduction sistemas educativos de esta of other innovación educational de systems éxito, of como ha this sido calificado success la dual innovation as germana. this Y digo type of germana training has nuevamente been porque no solo described. la dual es de Alemania. Y aquí está mi querido colega y amigo Edwin Because Keiner, que representa muy dual bien training is not Alemania, only from y Germany. después está We have the colleague from Matthias Germany, Pill, and we que no ha have the podido estar colleague con nosotros, pero that ya couldn't tiene su make it, ponencia y and que yo agradezco the mucho que la speech haya will hecho be y que saldrá en el libro. published in the book. Y esa es mi primera pregunta. So this is my first question. Ellos van a hablar coloquialmente, They will no speak, van a tener que acudir a datos, informally, they don't y have to resort to data to support their incluso views, entre ellos se pueden matizar. and then they Es can decir, bueno, yo pienso comment esto, on pienso lo the otro. different Esta sería mi primera things that pregunta. are mentioned Después in the panel, tengo of dos course. más. This is the Muy first bien. question, then we have two Edwin, more. So can we start, Do you please, understand? Edwin? Yeah. I was thinking while you were. Sí, estaba pensando mientras hablabas, sí. I would
I would like to comment two things. Me gustaría comentar dos cosas. It's okay? ¿Se oye bien? Okay. I would like to comment two Me gustaría things. comentar dos cosas. The one is important is the role of law. Una es que es importante, que es el papel de la I ley. think also for Switzerland, because Creo que in también para Switzerland Suiza, porque en Suiza I learned that there the law is a very decisive element. aparentemente la ley es un elemento decisivo. The point is, I El think the caso law is es very que important. la ley es muy But I importante, try to make a comparison. There is a famous pero intento hacer German una comparación. Hay un educational psychologist psicólogo Roth, educativo, Roth, who said en Alemania, que there is a discussion dice que hay una about discusión nature and acerca de nurture. la naturaleza, And as I'm an educationist, y I'm como only soy interested in educador nurture. estoy interesado I en know that nature is the context. la naturaleza. La naturaleza es el contexto, Nurture is the interesting point. pero la nutrición, means for us, el nutrirse, el law aprender is es lo a importante. context. La ley es un But I'm contexto, not interested in things I cannot pero change. no estoy interesado en las cosas que no puedo So, cambiar. the education Solo nos issue interesan las que podemos is cambiar. the Entonces el text. tema de la educación This es el is what I'm texto. interested in. Por eso es lo que me interesa. And then let me also take También me another point. gustaría analizar otro the dual punto training. que tiene que ver con In la modern formación. words, we would say, En I el guess, mundo this is a moderno hybrid diríamos que construction. esto es una construcción A hybrid. híbrida. And to see what the effects are. Y para ver los efectos I de had este many elemento years híbrido, experience of teacher education he tenido la from the experiencia durante primary muchos to the, años de secondary level. nivel a And primaria, I usually secundaria, etcétera, y normalmente ask my students, le pregunto a mis how estudiantes, how would you give advice ¿darías to a consejo secondary one a leaving student, alguien que deja la how he secundaria, or she would make his cómo or podría her career? construir su carrera profesional a partir de ahí? And the first interesting thing is that these students, and I would say all of them, Estos estudiantes, y they yo diría don't todos have ellos, any no tienen clue how vocational education works. ni idea de cómo They don't know funciona it, la información profesional. No la because conocen, they only have their own experience, porque solo tienen su propia which experiencia, is the King's Road, the gymnasium. que es el So there is instituto. also teacher education, there is a gap. If we want Entonces to hay continue un with hueco, these si things. quieres continuar con There is a esto, gap hay un between hueco the proceedings, how vocational education works, los procedimientos de, and how de to train funcionamiento teachers. This de always la in formación Germany, at profesional least, y they cómo are formar a los separated profesores. areas. Porque en Alemania son áreas And separadas. separation, is always La not a good separación issue. es I'm un tema preferring importante. distinctions. Yo prefiero And then you distinciones. see that distinctions, Las distinciones distinctions you can relate to each se other. pueden relacionar entre sí, But at the moment we have separation. pero and actualmente I guess tenemos separación. that you in Spain also will get separations. Y esa separación también existe en Enough? España. No. Thank you. So I would really stick to that what I was telling Yo me yesterday, quedaría en la that línea de lo que the decía ayer. main focus should El be on centro principal tiene legislation que ser la and legislación legitimation. y la Legislation and legitimación. legitimization. La legislación y la legitimación. Was, in the Swiss case, very En important. el caso suizo la legislación fue muy importante. It delivers a framework Nos da un marco which gives actors que les da a los actores la posibilidad de relacionarse y de crear y formar specific learning. And I un think, tipo de aprendizaje looking más at Spain, específico. Y I mirando el guess caso de this España, 2012 legislation was creo very que esa important. It legislación was del the first 2012 step, fue muy importante, fue el primer paso que but se it is dio, not enough. pero no And es suficiente. The point is Y that, justo el tema beside, es que, law framework, aparte it is del also marco de la ley, también something I tenemos could also call it algo que culture. llamamos la The cultura. culture is important. La cultura es That importante people también. are working together, Que las related to personas this trabajen case, to juntos, que vocational education and estén training. relacionados con Also la formación profesional. unions and industrial associations, even if Sindicatos, they are in asociaciones a lot of, industriales, other aunque questions estén en opposed. otras muchas, But en otros muchos temas se vocational encuentran education oposiciones. and training, La I formación think it is profesional important really es that all, importante. find something like a common ground. Y es importante también que In this tengamos common un ground, territorio it is común, possible un terreno to, común que compartamos, deliver en el que se pueda
ofrecer formación profesional dual, una formación profesional dual, y que eso no es una calle sin salida. Tiene que ser más bien algo abierto, un formato abierto que se puede utilizar por parte de los aprendices, de las personas que están aprendiendo, para que puedan tener la posibilidad posteriormente de desarrollar su propia carrera profesional. Creo que hoy es un factor muy importante. Hay quien habla del aprendizaje durante toda la vida o aprendizaje permanente, etc. Es una especie de eslogan, pero es abrir un formato que resulta abierto de forma que se pueda llevar a cabo una orientación flexible de la carrera, tanto en el lugar de trabajo como en el futuro. Por tanto, la ley, por resumir, y la legitimación son los aspectos elementales, básicos. Bien. Tenemos que contestar sobre las principales dificultades a la hora de implementar las herramientas. Sí. En mi opinión, la principal dificultad es cómo se define el sistema de herramientas. Hay muchas variantes, pero lo principal que se puede ver en la bibliografía es la distinción de las prácticas profesionales. Algunos definen el sistema dual como la posibilidad de tener prácticas profesionales de los estudiantes en las empresas. Otra definición la dan a través de lo que dijimos ayer, el informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La caja de herramientas de la OIT para la enseñanza por aprendizaje. En ese documento tienen una parte en la que también se comentan estos temas sobre cómo definirlos, etc. Y al final hay una serie de descriptores o elementos básicos y hay 6 bloques elementales. Ayer di unos cuantos descriptores que lo indicaban, pero vieron que era muy complejo. Este documento de la OIT, si queremos desarrollar algo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay 2 volúmenes, uno es más conceptual y más político, y el otro son casi 300 páginas y es una guía práctica. Policy paper, how to do it. Really good, interesting. Es un documento político sobre cómo hacerlo, y si se pone todo junto, toda la experiencia que se ha recabado aquí en Estados Unidos, en todas partes, puede ser importante. Y otro punto importante para mí, que también resulta crucial, es un artículo que estamos escribiendo con colegas de Alemania, Italia, Hungría y Austria. Tenemos ahí un trabajo sobre la implantación de estos sistemas en Italia y en Hungría, que se está haciendo de manera nueva. No sé si estás informado, pero están intentando establecer como España un sistema dual. Y ahí se puede ver que dejan fuera toda la parte o el sector de la empresa y también el tema del empleo. Lo que hacen es legislaciones muy grandes, con mucho texto,
many laws at the national Tienen level, muchas leyes but no a nivel nacional, implementation and no enforcement pero for no the hay una regions. implantación So ni hay una garantía de que sea implantado en las regiones. So the research about this is Entonces la investigación that the acerca de people esto es que are las personas analyzing the laws, están analizando las But leyes, you don't know anything what it means on the base level, pero no sabemos nada de lo que of significa practice, en And so, realidad, and the same is in Hungary. o en la práctica. They also leave Y lo mismo out sucede the en Hungría. enterprises, and I think that the main Dejan thing fuera of las quality empresas apprenticeship y is creo que la the principal employment calidad side, de and este enfoque es que Edwin said the Beruf, el empleo and if esté you leave conectado con out, el then you Beruf, have con no la dual palabra system. trabajo, Okay. porque si no, no hay un sistema dual. So, what can I add? Bueno, ¿qué puedo We have añadir? two voices from Switzerland, and I Ya don't know whether we hay agree. dos whether we voces agree in de all Suiza y no sé aspects. si estamos de acuerdo en But, todo, pero bueno. Taking up what Philipp you mentioned is, I think Pero lo also que that mencionaste antes, legislation Philipp, and, es la some kind of legislación, rules, a framework is very las important. reglas, el And marco, that todo esto es muy rules of the importante different stakeholders y are que las defined. reglas What is están their definidas responsibility según los and, actores what can they do? y es la responsabilidad de ellos ver lo que pueden hacer, etcétera. The role of the enterprises must be defined. Y hay que definir And el I papel think de la empresa the también. enterprises will not be happy if, Las the empresas school no comes to them estarán and just tells them we have contentas some students that need si no, an internship. Then they tell you why, what for, what can we do with them? si So you tenemos have to una práctica integrate them profesional, from nos van a the decir, beginning bueno, also ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer legislation con and ellos rules. ahí en la empresa? And the other thing, Lawrence, you mentioned is what is dual? What do you mean by dual? It was ¿Y already qué my es first question, dual? Eso es importante yesterday también morning. mencionarlo. ¿Qué es And, dual? Reflecting about the Swiss dual system, in fact, we have El some kind sistema of double dual duality. suizo tiene una doble dualidad. Miguel, it's training Miguel in a school ha dicho or que es la learning at school, formación en la escuela in an enterprise or in a practical o en setting. una This is empresa kind o en of un duality. campo But práctico. we have also duality Pero también in tenemos defining the dualidad curricula. a la hora de definir el The currículum. curricula for the part El in the currículum enterprises are en las defined empresas by the se enterprises define por las themselves. propias So empresas. they have to have an Tienen que organization tener una there, organización that helps them que les to ayude define the curriculum. a definir el And currículum. the curricula for the schools are El then currículum para las based on the escuelas está curriculum for the basado enterprises. en el currículum para And las empresas. So duality is not only in where Entonces do la I dualidad learn, where no do es, I otro- work, no es solo it's lo que also yo who aprendo y dónde lo defines the aprendo, sino content. quien también And, define el contexto y I el was contenido. involved in defining the content for Al definir el contenido, working with horses. yo trabajé una vez con There are all trabajar con different, caballos people that were farmers that have worked y with horses. There are las personas que tenían granjas people who y do criaban the caballos international races with y que horses, hacían and carreras there are internacionales the con people who caballos have, son las these personas horses for therapeutic reasons. They had to come que together tienen que to reunirse build an para poder organization construir and una to define organización y para the diseñar el of contenido the apprenticeship de lo que at quieren the que se workplace aprenda for relacionado con ellos working para with que les horses. sirva And you can al trabajar imagine con if you caballos. have the Podemos people, imaginarnos, por ejemplo, jumping with their horses in an international que context están over saltando some, Hürden con sus over- caballos en contextos over the- internacionales. over the hurdle. It's quite different than Es when muy you distinto use a horse de cuando as se a utiliza therapeutic un tool caballo to como work with una children. herramienta terapéutica And para they trabajar have con to niños. No discuss tiene nada what que is the ver. Es un content caballo, pero son cosas of the distintas. apprenticeship. Y hay que describir So we ese have there contenido en el aprendizaje. Duality or even Entonces hay que more. definir esa dualidad. And you ask for difficulties. The Has duality, preguntado por what las do you mean by dificultades. duality if it goes to the school and workplace? Do we mean that we have, ¿Qué significa la dualidad en el 3 lugar de days a week you trabajo? are at school Quiere and decir then que you en go 3 to the días workplace vamos for a la escuela y luego vamos al 2 days or 3 lugar de days? trabajo 2 Or do días, we 3 mean that the días. first year of apprenticeship training is school-based and then the second and third year is in the enterprise? O tenemos What is the el timing of segundo y el tercer or the día, change? etcétera, And depende. we see in the traditional trades that we have the traditional model. You go Tenemos un 1 modelo day a week, you tradicional go to que vas school, una vez 4 a la days semana a you're la in the escuela y 4 enterprise. en la empresa. This is for carpenters, for electricians, Esto es and so así on and para so on. carpinteros, But if you go to the electricistas, etcétera. ICT, Pero si vamos a la jobs, informatics, al they tema have de la informática, most las of TIC, them,
La mayoría van a la escuela el primero y el segundo año de una edición de 4 años y solo después de 2 años empiezan a ir a las empresas, porque las empresas no tienen los recursos para formarlos a ese nivel. Tienen que hacer la programación en sus empresas porque son pequeñas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cada caso? He mencionado lo que decía Philipp, pero esto tiene que estar definido en la legislación y en las reglas. Tienen que ser muy claras y dejar claro cuál es el papel del actor. Y hay que ser muy flexibles para permitir que haya distintos modelos de dualidad. Y lo dejo aquí. Ok. Muy bien. Hemos captado y Okay, very well. We have la grabación, no estoy tomando notas. Cosas muy heard very important things. This will be recorded. I'm not taking notes, but all the comments are very important. Hay algo que han There's something that they have mentioned, my colleagues have mentioned. Es el tema, por ejemplo, de la legislación. And this is the topic of the Yo legislation. quiero decirles algo I want to tell you something that is relevant. importante, que no todos los españoles somos conscientes. Not all Nosotros Spaniards procedemos are de aware of una this. cultura We y de come un from a régimen, culture, el del general a Francisco regime, Franco, the one of que tuvo una dictadura General Francisco Franco, that was a cruenta, dictator, a porque cruel el general Francisco Franco, dictator que fue for a un long hombre time. muy inteligente, pero fue una persona genocida, un He was real genocida. a very Hizo el intelligent régimen person, sobre la but base he de committed lo a que genocide. el tutor de hoy rey emérito, Juan But Carlos, the tutor el of catedrático the emeritus de king, Derecho Juan Fernández Carlos Miranda Fernández Miranda, y ministro full professor del of law movimiento, es and decir, minister del of partido the único, party, the single de party that Falange, was in government dijo during cuando Franco's regime, se Falange. ya muerto said, Franco, se having, elaboró el periodo de when transición Franco was already a la dead, democracia the transition to y democracy se was being hizo built, la Constitución and actual the de Constitution was drafted, 1978, the que es la que rige a 1978 España. El Constitution. régimen tenía que ser de la ley The regime a la ley, had to be from law de la to ley a la law. ley. El régimen franquista fue The un régimen the regime by Franco was y todo era de la very ley prone a to la ley. having laws. Las Everything had to leyes be en with the España law. son muy The importantes. laws in Fue Spain una are very dictadura, y important. lo repito, pero It todo was a estaba dictatorship, legislado but y everything todo was estaba in the regulado. law and it was regulated. Bien, el tema real es que la ley orgánica, The organic law, que para it tener means essential law, aprobación en el Parlamento that to be necesita approved in the mayoría muy Parliament requires a cualificada, qualified tiene un majority. proceso largo It has a long procedure de aprobación, to be approved. implica This sencillamente involves que se regule todo. La ley regulate orgánica everything. de la nueva The FP, new la formación profesional vocational training española, law que unifica todo el that sistema y lo unifies hace the whole system uniforme, and y makes the system pensamos que uniform. hacerlo uniforme eso es fantástico. And we believe that this is great because having a uniform element is Lo que fantastic. But hace en sus, quiero que son I think we're 171 talking about 72 artículos 171 or 2 articles. es lo que dije ayer. This de is what I said convertir el yesterday. sistema This de la makes formación the profesional training system, the española, vocational en training un system, sistema dual. into a Lo hace dual one. retóricamente porque It uno is va done siguiendo rhetorically because todo we el can see desarrollo de la ley, y the entonces developments no, of the que no law, todo va a ser and dual. Entonces we hay see that not matizaciones everything is going to que be habéis hecho dual. que son muy There fundamentales, are porque ¿qué elements, significa comments dual? that you have mentioned that Entonces are acudo essential because what sencillamente, does lo cito, dual a lo vocational que training dije mean? ayer. Es una ley que It is plantea a una law reforma, that una provides a golpe a de reform eslogan, o de through eslóganes. slogans, Eso through de dual different queda muy bien y slogans. tal, This pero sounds claro, very entonces, nice, but la ley what do you hasta habla have? de la persona. The law has Es un to do concepto with the person. The fundamental, person is an muy essential enraizado en concept that is España en la deeply cultura del rooted Opus Dei. with the La ley- Opus Dei Y la movement. ley no lo ha hecho, The law no lo ha hecho
no la ha does escrito not ninguna persona, or has ningún not been written by any person in jefe de particular or servicio any minister relacionado con el Opus Dei. related Pero to la the persona es Opus Dei, fundamental. but the person Entonces, la ley is también essential. habla de la persona. Entonces, esto es muy importante. Antes, al principio, y para apurar, yo evité leer el documento de la CDFO de 2019, muy importante, las 6 características para que funcione estos sistemas porque me paré, digo, no, porque ya dirijo el debate hacia una serie de conclusiones. La idea es la que tenemos, que vosotros reaccionáis y explicáis vuestra experiencia desde el mundo donde estáis. Esto es una facultad universitaria, académica, científica, que debe ser científica. Y entonces hemos invitado a scholars científicos, pero que están en el mundo de las reformas you as scholars, but also as people who are involved and committed to reform and implementation of future postulates in education, and that would be all on my side. So I would rather have you interacting on this specific initial question. So far, the answers we have collected, I think, are quite fruitful. Thank you, Miguel. I would say, for me, some issues are more fundamental. Cuestiones que creo que tienen más trascendencia de la que aparentemente podrían revestirse. Cuando Philipp decía que la legislación, que la ley, la norma es importante, no está tan clara para mí la combinación entre lo que es legal y lo que es legítimo, porque son conceptos muy distintos y muy complejos de por sí. Y creo que si hablamos de la ley como una persona y hablamos de la legislación, estamos hablando de cosas muy distintas. Así que quizá deberíamos montar un seminario distinto en cuanto a distintos tipos de legislación e invitar a jueces y abogados y legisladores, porque creo que todos en la Europa continental asentamos nuestra legislación sobre el derecho romano, que es muy sistemático y que quizá una especie de ley comunitaria de corte francés quebró esa sistematización, porque el derecho romano el derecho francés se basa en el derecho romano, pero también es de tipo comunal. Y en Alemania, sin embargo, es un derecho mucho más procedente de la legislación. Entonces, la ley, el derecho es un elemento referencial, y aunque yo no soy especialista en legislación. Y otra cosa que mencionó Lawrence tiene una característica cualitativa. Hace muchos años en la zona del norte del Tirol, en Italia, participó en las reuniones de Pisa 2003 y pudieron separar los datos de Pisa del sur del Tirol y del resto de Italia. Y las cifras eran enormemente más elevadas, o sea que el Tirol meridional era mejor que por ejemplo, los datos finlandeses, etc. Y al cabo de un año o cosas así encontraron cuál era la razón. The South Tirolians were clever enough to simply exclude the vocational education system excluyó el sistema de formación profesional del estudio. So they rose. Así de listillos fueron. Así se colocaron a la cabeza. Y esa es la cuestión cualitativa. Tenemos que tener también acordar una serie de parámetros empíricos. Y hay una tercera cuestión que quizá podría ser o quedar en el fondo como forma de base en relación con los planes de estudios. Puede ser que el tema de la centralización y la descentralización
when you look at son Sweden, in fundamentales. Si Sweden the observamos schools, Suecia, I en think Suecia, also the vocational los schools are centros run by the educativos communities, los gestionan los not by the ayuntamientos, state. no el Estado. The state gives Y el a Estado form, but they are run by the les da communities. una estructura, So pero los that also gestionan the los teachers are civil ayuntamientos. servants, but Y appointed by los the communities. profesores And when son the funcionarios, pero los teachers are working in a very designa rich community, el ayuntamiento. Y then cuando they se have trabaja en una different chances comunidad, en as un when they entorno work in a muy more rico, lower level. las So it is ventajas son about mayores que justice en un also. lugar más And pobre. O sea, que son centralization, de justicia. Y la decentralization also la means, and I descentralización también I refer supone, to Talcott Parsons, y voy a hacer what he referencia wrote aquí a about the Talcott relation between Parsons, school and en cuanto a lo que family. escribió respecto There a la is a relación entre universalist orientation, familia and there is a y particularist escuela. Hay una orientation. orientación And when we universalista talk y otra about particularista. Y cuando hablamos vocational education and de training la and formación relationship to profesional the companies, y la relación then con we las empresas, always, I think, entonces, have in mind the siempre tenemos particularist en cuenta, tenemos que position, tener en because cuenta the big los global elementos players particularistas, as porque Amazon or los actores all these de grandes big dimensiones, international por ejemplo organizations, Amazon y they otras will, I instituciones guess, not internacionales, offer apprenticeship. no van a ofrecer Apprenticeship is offered periodos by de the prácticas, local lo ofrecen and the las regional empresas firms locales and o las companies. empresas So regionales. it is about O sea que decentralization estamos hablando and de una about descentralización opening the system y de abrir el to sistema the people, a la more or less. gente común, más o menos. And about a fourth point, I just would Y un like cuarto to punto que I me will stop here. I will gustaría, just announce it. voy I a think parar what ahí, Christof simplemente said lo voy a about the mencionar. Lo que ICT dijo issue Christof is also sobre very, la very cuestión del important. ICT I es muy would like to importante come también. to this later, Y querría because hacer referencia yo más my adelante porque professorship in Erlangen-Nürnberg, I was specialized in media education. Nürnberg, And I can say a little bit profesor, about this ICT bueno, en Nuremberg me especialicé en la forms with ICT y la youngsters forma de significantly, comunicarse con los and jóvenes I cómo ha do cambiado not think- enormemente. I do not know whether Y they will- no if that system estoy seguro, has pero already adapted to el this. sistema creo que I ya think se ha yes, but I adaptado, don't know. a estas nuevas formas de comunicación. The discussion about law remembers me on Immanuel Kant's about eternal peace, and it is there where he also pleads for a view that you have to establish a system which even devils can't destroy, and which devils would help to come to a good end. And exactly, I think legislation, in the sense I was using it, is more a framework, or should be a framework, and that's why the Swiss example is a very interesting one. It is not a structure which is regulating all things in detail, but much more the contrary. It's an open framework which trusts that the actors themselves know what quality is. And exactly this I would stress as well, with what Lawrence was saying, the quality notion is a very important one. And a framework, a legislation framework, as it is designed in Switzerland for vocational education and training, but not only for vocational education and training, also for further education, for adult education. It's a very the same spirit of such a framework. Gives space that the local actors, the individuals, they themselves define the quality, and it is not the state and not a stakeholder who defines what is the quality. And exactly this kind of working together in this case is the important element which should be taken into account if you are if you are a Protestant legislator. Si desde luego eres legislador. Ese es un concepto protestante, es muy interesante, sí, estaría de acuerdo, sí. So, yes, I would like to make 3 points. Sí que me gustaría the first is about duality. La primera tiene que ver con la dualidad. Yes, I have yesterday referred to this handbook, widely handbook of vocational education and training. And there I have made
Today, if you have the books electronically, you can make easily se cuenta searches. con un libro So you electrónico, can se pueden hacer get búsquedas a sin picture problema. of Así que se puede hacer apprenticeship in una this idea, really good una perspectiva handbook. de And lo there que is son las a prácticas de formación profesional contribution by a German ocupacional. Hay una contribución también researcher, por Thomas parte de un Deisinger, investigador about apprenticeship, and he speaks about duality. y And he habla de says la dualidad y the German comenta system que is el not sistema really alemán dual, no es realmente because in dual, his porque view, según su duality, perspectiva, real duality would mean la dualidad that real the enterprise side supondría and the school que side el are lado on an equal empresarial y el basis. lado Yes? formativo de la basis, escuela but in Germany, estarán al mismo enterprise nivel, is pero so en big Alemania and school is so, la presencia de la First escuela es muy and reducida, es second, muy and this grande is la also, de it la seems a empresa. problem in Switzerland. Y esto The parece two ser también un problema en elements Suiza. must Los be dos coordinated elementos deben well, but in coordinarse fact, bien, mostly pero de they are hecho, not. en la mayoría de los In casos no lo Austria, están. you have En Austria, even different laws and incluso hay different legislación The distinta. enterprise is in the responsibility of the La empresa Ministry of the Economy, tiene que and responder the ante el school Ministerio de of the Economía, dual system y por is supuesto under the el responsibility of the sistema Ministry dual of Education. está And bajo so la they have responsabilidad del different Ministerio de Educación, o regulations sea and que different cuentan laws, con distintas and normas, they are distintos fighting elementos against legislativos each y other. This was the están en first one. competencia y The luchan second point uno is contra very otro. El interesting siguiente punto es about bastante the law, interesante. From Austrian experience. Según la Because in experiencia Austria, austriaca, in en términos education, legislativos, porque there en is Austria, a en educación, well-established story of existe education una reforms. trayectoria de Every reformas 100 years, educativas y cada a 100 big años law is made. Yeah? se The lanza first una nueva was, legislación. La in primera the 18th century. se lanzó en el About siglo 1760. XVIII, en torno This was al the first law 1760, that por si fue la primera established norma compulsory educativa school. en la que María se regularon Teresa, Habsburg los, Empire. The la second one was a educación liberal, obligatoria de María Teresa de Habsburgo, ¿no? 1860s. La segunda en torno a 1860, o sea que hay un cierto paralelismo, ¿no? But Con the España. point was Pero la that cuestión que se everybody plantea es que says the first law todo el mundo established dice compulsory que la school. primera But norma if you estableció look la escuela obligatoria, pero about si observamos enforcement, lo you que sería see ya la aplicación that de la norma, there vemos were que almost 100 years until hicieron really falta unos all 100 años young más o menos hasta que youngsters went to school. realmente So the todos los enforcement jóvenes acabaron y los was a niños period acabaron of por ir a la 100 escuela. years O sea que se to produjo un periodo de unos de 100 años de And this is aplicación de la ley. I think a main issue also of education Y creo reform que esto that es también implementation is un problema en cuanto a la aplicación de la ley. Que la aplicación, la puesta en práctica es tan importante como la propia definición de la norma. It is the famous book of in America, David Dyack. Está ahí The el libro de one-page David system. Dyack. It's not. There are many things. They say that the Se law plantea que la depends on ley how it depende is defined de la forma in en la the que se practice define at the base level. And a en la small third práctica. point about Y un tercer Sweden. punto en relación con I have Suecia. made a big study about Pues bueno, he realizado un estudio acerca de la reforma de la educación en Suecia y también en Austria. I think you can say that they really made Y creo que se puede decir que decentralization se produjo and this una was descentralización a muy brusca disaster. y fue un Complete desastre They were always total. good before in PISA and so. And Porque after las the puntuaciones respecto a PISA eran bastante buenas y tras la reforma competency cayeron down. totalmente. Okay. So decentralization O sea que la is a very descentralización complicated issue. es una cuestión muy complicada. Sí, una respuesta muy rápida. Hay que implicarse a fondo en las reformas para evitarlas. Eso es una frase de los italianos. Bueno, hay muchas cosas que me están pasando por la cabeza. Cuando abrí el ordenador no estaba comprobando los correos electrónicos, ni mucho menos. Simplemente estaba echando un vistazo a la legislación suiza, which is also available, which is also translated in English
que también está traducida al italiano y al inglés, o sea que le pueden echar un vistazo. Y tenemos 74 párrafos en esa ley o artículos. Y es un marco que define realmente los objetivos eternos, la estructura, los proveedores, el control de calidad y el vínculo con la educación superior. Y eso sería todo. No hay una norma específica dentro de esa ley porque luego ya se supone que se desarrollaría en otros documentos. Estamos hablando de una ley general para todo el marco. Y la otra cuestión es que very familiar in how to design a law, but no desconozco cómo se suele diseñar una ley, ¿no? Pero sí que recuerdo el debate acerca de... Pero puedo plantear una pregunta. ¿Cómo diseña uno una nueva profesión en España? ¿Cómo se hace? Digamos que, por ejemplo, hay muchas rotondas, ¿no? Hay muchas rotondas en Granada. Y tiene que haber flores y se tienen que limpiar. Y ahora se podría desarrollar la idea de que necesitamos una profesión que se ocupe de manera profesional de las rotondas. Y hace falta desarrollar un nuevo plan de estudios para eso. ¿Cómo se diseñaría? And in Switzerland, it is based on the law that se we basa en la first need to legislación, have some companies que primero that see haya this as a business empresas case. que vean que esto And they es see this as una a business actividad case not comercial only for y today, lo contemplen no but solo for para the el día de hoy, future. sino también para el futuro. And then they Y approach entonces a partir de the ahí government that ellos they se want dirigen to al invent gobierno a new y le dicen, mira, profession que queremos that desarrollar una people nueva take care profesión, of the queremos diseñarla. roundabouts, La that they profesión are de la gente que se the ocupe most de las beautiful rotondas, roundabouts in the que sean las world, rotondas más bonitas del and mundo, always safe and clean, and the que siempre flowers estén limpias y haya flores. flourishing. And then the government Y entonces a decides whether partir de ahí this el gobierno is decide a profession that can be si se trata de una officially ocupación become profesional a que profession puede tomar that carta young de people can naturaleza train in. oficial y en la que se An puede formar example a where los the jóvenes. government said no was Un ejemplo education in a call en el center. que el gobierno And they dijo said no fue la call formación center para agent los has no future. para los It's somehow centros de a llamadas, limited ¿no? job. And Y it's el gobierno also dijo, a no, very es una stressful job. You profesión muy cannot estresante, put tiene un 16, límite, 70-year-old people in a no puedes call poner a la center, gente de and 16, then 17 they años listen. en un I know you are always centro de kind if you llamadas. call a call center. I sometimes am not. And these nasty people, you cannot. Y la gente, cuando llama a estos There's centros no de reason atención why de young llamadas, people should no hay listen ninguna razón por to la old men que complaining about their contact los jóvenes with the tengan que telephone company. estar And then after that aguantando a un trouble, a abuelo quejándose de starts, it los takes tratos con la roughly empresa de 5 years, teléfonos, ¿no? Y where ese then proceso the llevó unos 5 companies años y entonces a define partir the de ahí curriculum. las empresas Going back to definieron this, un plan de estudios. Si volvemos a roundabout aquello del ejemplo de la rotonda, ¿no? experts, they have to define what is the content of the Tienen que definir of cuál es el the, training contenido they get. de la formación And que then, se ofrece. at a Y a certain partir de point, ahí, they come hasta un together cierto with the people punto, from en the cierto school, momento se and reúnen then they discuss con la what do gente we de los need to centros teach, y what do we have to tell them at school se that they plantea can qué es lo do que what tienen they need to do, que hacer and en la escuela, additionally, que hagan from lo the que tienen que school hacer y a side partir de ahí, comes a desde part el of lado general de las education. escuelas And viene this is ya not la negotiable. parte You contenidos cannot talk generales. about that. This is Y eso no some es fixed negociable. part Hay una in serie de general elementos education. And then fundamentales, again, ¿no? de the whole educación thing que no se is negocian. discussed, Y and luego then ya it's se debate el decided whether we conjunto can y se start decide offering si education podemos as empezar a ofrecer roundabout formación, por ejemplo, en And especialistas the other thing is, we en discussed rotondas, yesterday ¿no? En shortly rotonderos. that Hay otra every cosa que 5 antes se years, planteó. Philipp, you have to Philipp lo había mencionado, ¿no? Cada 5 redefine, años you have hay to que go volver back and ask the a question, are we repasar still y hacer on la track? pregunta de Do we need to change? ¿hay que cambiar And this algo? is ¿Se a sigue adaptando esa special formación a la commission profesión? Y hay from una the company comisión and from que the se schools. establece por And parte they have del sistema every 5 educativo y las years empresas. to Y cada revise 5 años the education. revisan, And one repasan important question el plan de they have estudios. to Una ask cuestión is, importante que se tiene que has plantear this, es si occupation profession a future? esa profesión Can tiene the people futuro. doing that go to higher education, Si la professional or gente academic higher education? Do they puede find employment in 10, 20 years?
Si van a encontrar empleo dentro de 5 o 10 años, por supuesto no se puede decir con seguridad, pero eso resulta bastante útil. Y ahí es donde ya se hace referencia a la ley. Ese tipo de normativa no es una ley, es más bien un documento marco que define el proceso y define la forma en que la ley se aplica en condiciones reales. Creo que no hablamos a menudo de este proceso, pero se encuentra en el centro de la forma en que las profesiones se diseñan en Suiza. Y luego está también la cuestión de la interacción entre centros escolares y empresas. Y en la práctica, por supuesto, la coordinación entre las empresas es bastante complicada. Y en la práctica, a menudo estamos hablando de dos mundos distintos, pero para el desarrollo del proceso tienen que cooperar. I would just like to stress the last point. Bueno, quería destacar la última cuestión, porque Suiza está un poco sobre-representada. Yo no diría que el sistema suizo sea la referencia, pero aún así, esta cuestión con esa normativa de 5 años es bastante interesante, porque eso no aparece en la legislación, la ley, pero aún así, las propias partes interesadas generan un documento que plantea una recomendación, es decir, que se deben renovar todas las profesiones cada 5 años. Y ese sería uno de los elementos que mencionaba antes, la cuestión de cómo se define la calidad, no por parte del Estado, sino por parte de los propios actores, de los legisladores. Y se establece una especie de compromiso, un compromiso voluntario para cada 5 años renovar esa forma de aprendizaje por medio de prácticas. Y a veces la gente se molesta porque dice, bueno, esto es como si tuviéramos que empezar la revolución cada 5 años. Por ejemplo, para comercio, para la formación en comercio, tenemos que aprender de nuevo porque las cosas cambian con muchísima velocidad. Si hablamos, por ejemplo, de la digitalización, ahí está. Pero por otra parte, ayuda a mantener vivo el sistema, a que siga siendo enormemente innovador. Bueno, no creo que hace falta contar con una regla de oro. Creo que más bien lo más importante es que la gente de los sindicatos, de las empresas, de la economía, del gobierno, de los cantones, de las escuelas, se sienten en torno a una mesa y cuente con una estructura que establezca cómo se puede interactuar y que no pueden salir de esa sala no antes de llegar a un acuerdo. Si no hay ningún acuerdo, no habrá formación. Así que la puerta está cerrada y solo se van cuando hay un acuerdo. Y no hay batalla pública entre los sindicatos o el gobierno o algo así, sino que todo ello se hace en una sala y se debate hasta que se encuentre una solución. Y creo que esa sería la cuestión fundamental. Creo que es un elemento esencial, el que todos los actores estén sentados en torno a una mesa y acuerden un procedimiento concreto a favor de los jóvenes para que puedan contar con una educación de calidad. Sí, una única frase. Hay un artículo bastante interesante respecto a la gobernanza del sistema suizo y está disponible en inglés a nivel internacional, elaborado por 3 autores. Nägele, Graf es el segundo, y ahí figura todo en cuanto a este sistema tan complicado, con distintos actores, a distintos niveles, y la forma paradójica en la que todo ello funciona. Pero eso les puede dar una explicación. Bueno, quizá si hablamos de calidad, siempre se puede argumentar que la calidad es importante
en la realidad, pero luego también puede ser falsa, porque la calidad se puede definir y uno puede acordar las definiciones de lo que es calidad, pero prácticamente es imposible evaluar o contar con herramientas que permitan evaluar de una manera fiable esa calidad. Por eso es por lo que digo que puede ser una calidad falsa o basada en postulados falsos. Y Christof ha mencionado una cosa bastante interesante respecto a cómo se puede definir una nueva profesión. Eso me lleva a decir que no deja de ser, una vez más, un intento por parte del Estado de controlar las profesiones. Es una especie de educacionalización o pedagogización de un problema social. Así que permítanme decir de manera muy burda, muy vasta. No tengo tantísima confianza en mí misma, pero de la postura marxista sabemos que existe una cierta anarquía en el capitalismo. Y esa anarquía se debe domesticar a través de la legislación o a través de la educación dual para crear un futuro mejor, en el que la justicia y la misericordia, la igualdad, emane de una mano invisible que sea dominada por el Estado. O sea que, de hecho, estamos hablando de una domesticación del futuro. Se convierte en una cuestión de gobernanza. Cuando se plantean nuevas profesiones, también se puede hacer de la manera americana, que sea el mercado el que lo dictamine. Y entonces se convierte en un problema evolutivo. A mí no me gusta tampoco esa perspectiva, pero habría que pensar en las cuestiones de fondo, que son el control, la gobernanza, el mercado, la gestión pública, la educación, la formación profesional, y estamos entre esos dos polos. Y no me gusta que la investigación en pedagogía o la educación se utilice como una herramienta para equilibrar lo que es imposible de equilibrar, para equilibrar un conflicto o para equilibrar esas tensiones, para visibilizar las tensiones. Esa es nuestra tarea desde el punto de vista analítico. O sea que estoy de acuerdo y también en desacuerdo al mismo tiempo. Ya, ok. Os había dicho al principio, tengo 3 preguntas, yo no creo que la tercera la podría hacer, pero vamos a hacer ahora. Esta primera ha dado mucho, como se dice coloquialmente, mucho juego. Y ahora yo creo que es mejor una reacción de vosotros y de vosotras a lo que estáis oyendo, sintiendo a través de vuestros comentarios y preguntas que, os vuelvo a repetir, que tienen que ser precisas para que sean traducidas. El compañero está preparado con el micrófono y yo pediría, hay preguntas, hay comentarios y pueden ser incluso una pregunta de aclaración. Yo entendí esto, estoy yo cierto, yo no estoy de acuerdo con esto. También es un debate, lo que pasa es que no puede ser como el que hemos tenido aquí. Puede ser directamente anárquico. It can be more a kind of an anarchic debate if I use one of the adjectives that Edwin just used. 1, 2, 3. Nuevamente, si queréis, el nombre, again, please say your name, procedencia, etcétera, where you come from, etc. Vale, sí. Well, buenos días. Good morning. Mi nombre es Francisca My name Salvá. is Francisca Salvá. Yo soy
profesora en la Universidad de las Islas Baleares, catedrática de Educación, directora del Laboratorio de Investigación e Innovación en Formación Profesional de las Baleares. En primer lugar, agradecer que se haya organizado este simposio. Thank you for the organization of this symposium where we have the opportunity to discuss with people with a tremendous experience and a wonderful background on dual vocational training at a moment when this is a very important element in Spain. Comentar algunas cosas y hacer algunas preguntas. Primero, yo creo que hay una cuestión clave que sale cada vez, que es de qué hablamos cuando hablamos de la FP dual. Y yo quisiera poner una nota en el sentido de que hay el eslogan de que toda la FP en España es dual, pero cuando leen la ley, ya me gustaría también saber la opinión de los centros educativos, que son los que al final tienen que lo están implementando. Hay una FP dual general que llaman, que es muy parecida a lo que es la FP que tenemos antes de esta ley, con un periodo de prácticas en centros de trabajo que ha aumentado un poco en el porcentaje total de horas y que en teoría tiene que mejorar en algunos aspectos, pero que yo no sé si realmente esto se va a cambiar mucho o si en realidad nos vamos a centrar en lo que la ley llama FP dual intensiva, que sería más propiamente, hasta donde yo entiendo, lo que se entiende como FP dual. Entonces, yo creo, modestamente, porque tampoco soy experta en ley, modestamente, mi opinión es que al final la ley, bajo el eslogan de la FP dual, y ahora en todas las estadísticas europeas vamos a ser los que tenemos más FP dual de Europa, más que los alemanes, y los suizos y demás, pero la realidad es que la misma ley te da la salida, ¿no? FP dual intensiva. Entonces, esa es la FP dual, tal como se entiende normalmente. It is the regular one. Y me gustaría saber la opinión de los I would like to know the opinion of the centers. Yo estoy también de acuerdo en las dos posiciones que se han planteado aquí. Por una parte, lo que planteaba Christof, de decir, bueno, aquí lo importante es todos los actores, renovar los pactos locales, los pactos diríamos por especialidad profesional o por tipo de ocupación, ligar con la ocupación y demás. Y el último, la última persona que ha intervenido decía, sí, pero hay unas contradicciones que son muy fuertes y hay unos, al final, como intereses, filosofías de la educación, objetivos de la educación, que son muchas veces contradictorios con los de la empresa y además una época como la que vivimos ahora, donde todas estas contradicciones, todas las desigualdades están muy acentuadas. Entonces a mí esta contradicción me parece, entre los dos planteamientos, que los dos tienen sus verdades, me parece relevante y creo que valdría la pena profundizar. Y luego, dos cosas que me gustaría que comentaran. Esto, el tema, se habla mucho en general de la FP dual, pero a mí la perspectiva que plantea Christof de esto, de qué ocupaciones hablamos, qué formaciones en relación a estas ocupaciones y demás, me parece fundamental. Y yo creo que se habla demasiado de la FP dual en general y demasiado poco de la FP dual ligada a unas determinadas ocupaciones o ámbitos profesionales. Y yo creo que por aquí nos ayudaría a avanzar también en España, de decir, bueno, ¿hacia dónde podemos avanzar? Vamos a ser modestos y vamos a centrarnos más en algunos espacios profesionales y vamos a ver cómo podemos avanzar por aquí, porque si no es que lo otro parece como un bosque, como un océano, donde no sabemos muy bien por dónde empezar. Luego, dos temas relacionados con el tema de empresas. Then two topics related to the topic of companies. I was pleased to hear
que la dual al final sale de la pequeña empresa, porque siempre el discurso Baleares, que tenemos una estructura con muchas empresas pequeñas, medianas, sector servicios, turismo y demás. Entonces siempre se habla de que esto es uno de los impedimentos, hay muchos otros, de las barreras, ¿no?, para la FP dual. Entonces me ha gustado este recordatorio y también me gustaría saber un poco su experiencia en sector servicios, sector turismo, pequeñas empresas y demás. Porque a lo mejor tenemos que reconocer que en algunos sectores, en algunas ocupaciones, acknowledge that in some sectors, in some professions, dual training is not going to be very productive because the situation does not allow to implement it. So maybe we have to be more strategic and try to establish priorities in some sectors where we can build models that enable us to start other sectors. Bueno, en principio parece que con más dificultades. Y luego un tema que yo no he oído aquí, igual es porque mi inglés a veces hace que no entienda alguna cosa, pero que sale mucho en la literatura sobre FP dual, o que nosotros hemos leído bastante, y es el tema de la selección por parte de las empresas del alumnado. Desde el momento que tú das más poder a la empresa, pues en la línea de las contradicciones que apuntábamos antes, dar más poder a una institución, a una entidad con unos objetivos que desgraciadamente no son su objetivo prioritario, no es la justicia social, ojalá lo fuera, mientras que en el ámbito educativo, como mínimo a nivel de discurso, sí que hay este discurso y es uno de los objetivos fundamentales, la igualdad, justicia social, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este tema es un tema fundamental y en países como España, donde tenemos unos porcentajes elevadísimos de población con bajo nivel educativo, también de población joven, bueno, este tema es muy relevante si pensamos en ampliar el ámbito, el espacio de la FP dual. Of dual training. And that's all. Thank you. Muchas gracias, Francisca. Muy importante lo que has dicho, pero antes de que pasar la palabra, yo quería hacerte una pregunta y después, Jesús, te paso a ti la palabra. Primero que conteste, porque vamos a... Before I give you the floor, I would like to ask a question. At 12, we cut for the break, and if we have more questions, we can leave it for later, but it is important to have an interaction. This is a factual question. I don't know the profile of your chair. You have to work with didactics. Your profile was related with this topic. Pues perdono no saberlo, porque sabes que esto es bastante lioso. Y la segunda pregunta. And the second question. En la Universidad de Baleares y en los planes de estudio que tenéis, ¿hay créditos sobre FP? Sí, tenemos. Lo comentábamos ayer con las compañeras. Sí, hay desde los años 90 ya una asignatura obligatoria en pedagogía con el título de pedagogía laboral en los años 90 y luego ha ido evolucionando el título, ahora se llama formación para la ocupación, porque la reforma, la última reforma, bueno, en el momento que se hizo la última reforma tocaba este título, y en educación social hay una asignatura también desde los años 90 obligatoria que se llama formación e inserción sociolaboral. Which is training and job insertion. El tema está para averiguar todo esto, es muy laborioso, pero ya to learn about this, it is difficult, but labor pedagogy, you will see that in the book there are things that I have already written. Yo, perdón, de hecho, cuando oposité
para titular en los años 90 fue con el perfil de pedagogía laboral. Hice mi proyecto docente en pedagogía laboral en los años 90. For professor in the 1990s, fue sobre that was the formación en la case. It was empresa. on the Luego training in the evolucioné company. más hacia el tema Then I moved towards de formación profesional más en general, vocational porque training, mi experiencia because profesional my había sido en experience had been ayuntamientos, in entonces yo me municipalities, encontraba más etc., cómoda en el and I ámbito de was políticas more comfortable públicas in y the políticas para sphere la of formación y la public inserción policies, sociolaboral que en el insertion, mundo de la etc., empresa. in the world of the companies. Y la última pregunta, And en el máster the de last question, secundaria, in the secondary ¿se da algún train in contenido master degree, de do you FP? have any content Bueno, el máster de related to vocational training? secundaria, yo no soy profesora en el I'm máster not de a secundaria. professor in the Se dan master's degree, no hay una but asignatura, no hay there's no asignatura particular específica, subject. pero ella lo conoce más, le pasa. Hay una especialización, There's pero a es muy general, specialization that is quite general. Sí, no sé cómo se llama. Hay como I una don't know how especialización en formación this is profesional. called. There's a specialization in vocational training. How is it Servicio- called? Pero yo quisiera No, saber, I just porque el wanted tema to know real that because the real es que si thing no hay is espacio, that if there is no espacio establecido para la established reflexión, space para for que el alumnado, students, no hay manera de hacer cambios. there's no way Que haya to tesis doctorales, porque a mí un make colega me changes. decía, The no, fact no, that there are PhD theses is puesto very que important. nosotros tenemos las Of tesis. course, we do have Si PhD tú hagas theses. una That's what a tesis colleague said. doctoral, But no quiere decir que the tengas fact that ahí, you porque do a estamos PhD hablando thesis de un does país not mean that como you have a nuestro, title. que es de los más We're speaking about a country that is académicamente hablando de Europa. Son 73 become very facultades, academic. etcétera, etcétera. Cientos y cientos de alumnos a lo largo Hundreds de los of años. students, Entonces, si many no faculties. cursan So materias, if they créditos, don't do no. credits Entonces, in the ese topic, es el then we cambio cannot say that. que hay que introducir. Bueno, Hay una parte, ahora no me acuerdo del nombre porque yo no daba docencia en esta parte, pero que es para la especialización de profesorado en formación profesional. The specialization of the Necesita reforma, pero existe. professors todavía. in vocational training needs a reform, but it voy a is there. verlo porque es interesante. Muy bien. Any comments from? Yes, I'll see that. It's very interesting. Any comments? Yeah. Okay, thank you for your Gracias observation and your por las comment. observaciones y los And I would comentarios. really support what you were saying. Sí, again. realmente apoyo lo que Small dice. and medium Las enterprises pymes are a very important son muy element for importantes, the un elemento esencial development of para el the desarrollo further development of formación profesional de la formación profesional I would dual. like perhaps to stress one Me further gustaría element. señalar We otro. spoke a lot about duality. Hemos hablado mucho de la dualidad, But we didn't discern, like in the English, pero no hemos speaking distinguido world, como en el the mundo term de habla apprenticeship, inglesa dual con apprenticeship. el Lawrence is using aprendizaje, the term dual o apprenticeship. que es el aprendizaje dual. In some cases, for example, I was presenting often also the Swiss case in other Yo también countries presenté el like caso South suizo. Africa. They speak of dual training. Ellos not of hablan de dual formación apprenticeship, dual, dual no de training. aprendizaje dual. And exactly. In other cases, they speak like dual vocational education and training, dual VET, dual apprenticeship. En otros casos se habla de there are also aprendizaje dual y formación profesional. Hay una terminología distinta. Esa dualidad se aplica a distintos modos. Supports that we always have to ask again, what exactly does Pero siempre hay que preguntar entonces qué significa esto exactamente, qué estamos hablando exactamente. What I was to say is, y lo que quería decir es que en el caso suizo era más o menos una transformación del modelo de aprendizaje dual de las pequeñas y medianas empresas a la industria de los servicios. Entonces está la mentalidad o la estructura del modo dual en la que se ha transformado y la que también ha sido transferida a la industria, a las grandes empresas. El origen eran las pequeñas empresas, pero en cierta medida se ha visto transformada en un nuevo tipo de aprendizaje que está sucediendo en otras circunstancias. Quizá el segundo punto que mencionabas es la selección de las empresas. Las empresas tienen un elemento importante de control
This is a very ambivalent thing. Es algo muy ambivalente. The question of justice, as you said, is also a problem. La cuestión de la justicia tiene un problema también. En Suiza, con el marco de migración, pueden tener un nombre extraño, pero son cosas reales. Esto apoya mi visión de que no solo es el marco de referencia esencial a nivel mundial Suiza, sino que son más cosas las que hay que decir, hay cosas críticas. To educate young people, but also to exploit young people. Las empresas no solo piensan en educar, también en explotar, dicen muchos. Y esta es una dimensión que hay que analizar. Education and the formation in a plant a bit difficult. And I also support the option that también apoyo la opción de que en las empresas no hay democracia. No están estructuradas como está estructurada los aspectos democráticos, ¿no? Entonces hay que analizar que hay contratos que se han disuelto. En muchos casos se producen situaciones de aprendizaje que se han disuelto tras un par de años. Pero bueno, no tiene por qué ser dramático también. Al final lo que muestra es que esa empresa no solo se preocupa de desarrollar a los jóvenes, sino que también intenta explotarlos en cierta medida. Well, the questions you raised, which jobs el tema que ha sacado, small enterprises. El tema de los distintos tipos de ocupaciones y las pymes. Focus to small enterprises. En Austria también nos centramos en pymes. La mayoría de los puestos de aprendizaje son en pequeñas empresas, a lo mejor hay uno solo. El 30% de los casos es un solo aprendiz el que está en una empresa. Por tanto, esto se refiere a lo que dije ayer de la relación de empleo. El sistema de aprendizaje, de formación por aprendizaje, está dependiendo de la cultura general de cada lugar y de cada empresa. Tenemos también las cuestiones de cómo el entorno de trabajo se estructura, si tenemos un entorno de trabajo adecuado, si el jefe de la empresa u otras personas con las que se interactúa están preocupadas porque se aprenda. La cuestión es cómo se relaciona esto con el sistema social y si hay responsabilidad social o no. Si tenemos cultura empresarial, tenemos que reflejarlo en el sistema de formación por aprendizaje. Esto depende de su eficacia. Y la eficacia depende a la vez de cómo funciona y cómo se estructura la economía de un país. Creo que el concepto de la OIT está muy centrado en estos temas de partenariado social, discurso social, etc. Y en este sentido, creo que es algo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura liberal, neocapitalista, la dimensión social al mercado y cómo se interacciona con ellas. Eso es importante. Si se ve una empresa que solo está luchando contra otras empresas, entonces no se puede tener una formación por aprendizaje. Porque yo, como empresa, formo mis aprendices y luego salen fuera con el conocimiento que tienen en mi empresa.
Si luego se va a otra y se va a una empresa que me intenta sacar del mercado, yo nunca les diré ciertas cosas esenciales a los aprendices. Los aspectos secretos o importantes no se los diré. Si tenemos esa cultura, no podemos tener un aprendizaje de ese tipo, porque la gente se mueve de una empresa a otra y se lleva el conocimiento de una a otra. Y esto es muy importante. Tuve la oportunidad de conocer un proyecto de sistema de formación por aprendizaje que se había implantado en Albania y no había confianza entre las empresas, no estaban preparadas para trabajar juntas. Entonces no tenían un sistema de aprendizaje. No se puede hacer este tipo de sistemas con un enfoque descendente, hay que hacerlo con un enfoque ascendente. Si no se tiene éxito al hacer esto, tenemos que olvidarnos de ello, de ese tipo de sistema, porque si no funciona, no funciona. Otro aspecto importante es cómo llegar a ese marco de la formación profesional con la selección de empresas. En Suiza no es un problema porque hay muchísima menos gente joven que tiene ese problema que aquí. Hay cientos de miles de posiciones por las que podemos optar. Si quieren hacer esto, vengan a Suiza porque tenemos muchas oportunidades en esa línea. Normalmente nos centramos en las cualificaciones específicas para el tema. Si quiero convertirme en panadero, electricista, etc. Hace unos años publiqué un artículo sobre la importancia de las relaciones sociales dentro de la empresa. La empresa tiene que estar preparada para integrar a los jóvenes. Y eso es un elemento esencial. No se trata del conocimiento técnico, sino de la voluntad de integrarse en un equipo. Antes he dicho que los aprendices están solos. No, están integrados en la fuerza laboral de la empresa. Son los más jóvenes, pero son parte de ella. Entran con 16 o 17 años y tienen compañeros de 30 o 40 años. Eso es importante. Micrófono, por favor. Yeah, but this is negative. They can Sí, also pero esto shape. es This is a negativo. negative view. They can also shape También se the puede environment. transformar su And, entorno. Esto es una visión negativa. It depends on the quality of Depende the people in de the la company. calidad de la gente que And tengamos en la we have empresa. done Claro. another study that shows exactly that Hemos some hecho otro people estudio have que in dice mind that exactamente going que to a algunas company personas and tienen working en mente there que al ir a una has empresa no y trabajar worth, allí no because the people, a carpenter or a baker, cannot train young people No because es he's a un, baker. He has no educational training, no no educational es un knowledge. trabajo And this is some kind realmente, of a sino que myth, no se some kind puede of a formar a los jóvenes adecuadamente ahí. Eso es saying, but negativo. it's not the reality. Pero esto no es la realidad. They are trained in training young Están people and they have some formados, experience. saben My cómo experience formar a los completely jóvenes. different. Mi Coming from experiencia a es muy small and distinta al medium venir del enterprise, mundo de la empresa pequeña, de las pymes. one of my uncle was Uno de mis carpenter, tíos era carpintero. and at his 19th birthday, Y cuando we have cumplió been in a 90, restaurant estábamos outside, en un restaurante and all of a sudden a 40-year-old person y comes to una the persona de unos 40 90-year-old años se acerca a mi carpenter and tells al him, carpintero de "Do 90 you recognize y me? dice, ¿me reconoces? I was an apprenticeship Fui 30 years aprendiz tuyo ago in your company." Hace un montón de años en tu empresa. And this kind of relation that, especially in small and medium-sized Sobre todo en enterprises, las pymes, esto es muy importante. can hold for life. Se puede quedar And ahí they were para toda la both vida very esa experiencia, porque están muy orgullosos de lo que se So ha hecho. this is, you need to have the climate, you need to have the background. Pero es necesario that an crear ese apprenticeship clima, que training haya works. ese marco adecuado. You need to have the people. Hay que You tener cannot las personas adecuadas. put it in a paper and No se puede poner sobre un define how we papel y have ya one. está, sino Because que the people hay need que together tener en cuenta la that also the realidad. negative aspects También los aspectos negativos do not son... take over. No, ¿No quieres hablar tú? I only want to No, refer lo que to quiero this es issue of referirme new jobs al tema de los nuevos
trabajos. What we heard yesterday Lo que about vimos ayer literacy acerca and de so la on. literacidad. We always we speak about lifelong learning in the population and literacy of the population and so, and there are people who are not really literate. No tienen esa literacidad de la que hablamos ayer, sino que todos esos problemas que hay en la población tienen también problemas de las empresas. Si tenemos un 20% de personas que no tienen la capacidad, podemos tener empresas que tienen un 20% también que no tienen esa capacidad de aprendizaje. It is not so that the illiterate people are outside of society, but they are in society and they work and so. No estén en la sociedad, las personas que no tienen, no han adquirido esa capacidad, esos conocimientos básicos. In itself, and the new jobs, they emerge from los nuevos trabajos below. Salen de abajo. No podemos influir en esto realmente. Hay muchos estudios relacionados sobre la nueva economía y demás. Y creo que research about how qualifications are arising in the new estamos hablando de cualificaciones que surgen en la nueva economía. Creo que es un proceso que continúa y que solo puede ser observado por el sistema educativo y poder también incorporar los desarrollos que se están dando. Developments among young people are going on without the education system. Está sucediendo sin el sistema educativo. Los jóvenes siguen con independencia de ello. Y el problema de la educación es conseguir captar esto. En la formación por aprendizaje, esto es aún mayor porque está relacionado con el entorno. Y la escuela es un sistema en sí mismo, pero el sistema de formación por aprendizaje no lo es. O el sistema dual tampoco. Entonces, si tenemos prácticas profesionales, tenemos el problema de que sí, bien, están en la empresa, pero luego las cosas evolucionan y no se puede influir realmente en esto. No se puede influir en cómo las empresas tratan las prácticas profesionales. No tengo mucho que decir porque estoy de acuerdo. Me gustaría llamar la atención sobre algo concreto. Creo que antes mencionaba, Christof, él mencionaba la confianza. Y la confianza es muy importante, es una dimensión muy importante. Cuando hablamos de la confianza, yo diría que es un equivalente similar a lo que hemos dicho de la calidad. Pero no se puede medir en la confianza. Tendríamos que ir más allá de las estructuras organizativas. Es muy interesante también ir cuando se produce inseguridad, incertidumbre. Y este es el punto de entrada en el que la educación y la investigación educativa tienen que ir. Es aquí donde tiene que ir. As Lawrence says, we don't know. Donde los demás no saben algo. Creo que los expertos en educación tienen que decir, yo tampoco lo sé. Pero es lo que sí sé es cómo gestionar el no saberlo. La última frase de este tema. Creo que todos nos hemos dado cuenta de quién ha recibido el Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin. Was really, how do you say, moved. Y a mí me conmovió esto. She has got it for the women's, but lo ha recibido por el tema de la mujer, pero ha hecho un libro sobre la educación. No sé si lo conocen. The race between education and technology.
que es sobre educación y tecnología. Sí, tiene que ver con la educación y tecnología. Sí, es una visión histórica, se puede leer. Hay una reseña en Internet, en la prensa, y el título es ¿Cómo funciona el capital humano? Es muy bueno. Es economía, es aspectos laborales, es muy bueno, lo recomiendo, es muy bueno. Cómo este proceso de la educación y la tecnología funciona. Es muy bueno, muy bueno. Micrófono, por favor, micrófono. Sí, seré breve. Soy Jesús Alemán de la Universidad de Las Palmas. Hablaron de la coordinación entre el Centro de Formación Profesional y la empresa, que es complicada, pero que es determinante en la calidad de la formación. Desde la perspectiva de cada país, ¿qué se podría hacer para mejorar esa coordinación? Improve this coordination. I don't know. Pues no lo sé. My first question would be, mi primera pregunta sería, antes de obtener una respuesta, yo tengo muchas preguntas. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuáles son los fines comunes, etcétera? Yo luego le invitaría a un vaso de vino, etcétera, para empezar a comentar las coordinaciones, para construir confianza, para conseguir que las personas se reúnan, las visiones de las empresas, de las escuelas. El poder hablar a los mismos niveles. Ese sería el caso, conseguir que estuviésemos todos juntos. Viven en una maravillosa isla, vaya con ellos, pasen unos días en una cabaña en las montañas a hablar de esos planes. Esa sería la manera de crear confianza. Pero tengo más preguntas que respuestas, de hecho. Hola, buenos días. Yo soy Eva Tortosa. Good morning, Eva Tortosa. Soy profesora de enseñanza secundaria. I'm a professor vengo de Málaga, of secondary del Instituto education. Mar de Alborán de Estepona, y doy clase en FP, concretamente de la familia de informática. Y tenemos un proyecto de dual recién arrancado and I have a dual project that has just en el started ciclo de desarrollo de in the aplicaciones cycle for development of web applications. Pues yo So, voy a dar mi opinión sobre algunas cosas I'm going to give the opinion on some things that I have heard. Voy a contestarle a I'm las going to compañeras answer también the colleagues as well. y voy a hacer una pregunta. Primero, nuestra ley nueva de FP no es una ley solamente para regular la formación profesional en los centros, es una ley de integración de la formación profesional que permite incluso que a través de la experiencia profesional a las personas que están trabajando en un sector se le pueda homologar incluso conseguir una titulación de formación profesional reglada a través de la experiencia. No sé cómo se va a articular, queda mucho por hacer seguro, pero la ley es todo eso. Después también tenemos un Real Decreto del 18 de julio de 2023, que ese sí ya ordena la formación profesional a nivel nacional. Y ahora todavía queda por salir muchas órdenes a nivel autonómico, porque como decía el historiador que nos ha invitado a este simposio, España es un país que tiene algo en mucha normativa. Bueno, luego también quería comentar que es verdad que las pymes, la relación con las pymes es muy importante en la FP dual, pero que
is very important for dual training. Con grandes empresas But also, framework agreements are being signed with large companies in Andalusia. For example, Accenture, which is a technological, a big technological company, also with oil refining companies. So there are framework agreements for our dual vocational training students to participate with them. Also wanted to mention that I believe the difference between the countries he represented and us is that the origin of our vocational training is different. The regional base. I think in your countries it was the companies who started training trainees, and it was the other way around in Spain. The government, through educational laws, trained people so they could end up working for a company. And that's very important because our dual vocational training cannot be the same because of those that baseline, that starting line. Also, I think that the perspective of looking into the results of vocational training in your countries, I don't know if we will be in the end failing, but maybe we could adapt it to our environment, but also seeing how it has been working for a long time in your countries. Maybe that's an advantage. And also, I wanted to say, with regards to the relationship with companies, if I believe there's something good with regards to our dual vocational training law, is that teachers, trainers are being given the ability to start that relationship with the companies. They are entitled to do that. There are many defects in our law, and I don't know how long it will take for us to implement it, and if in the end it will have to be subject to reform. But I think that's a positive aspect, because as I was saying before, as some of our colleagues were saying before, maybe social justice in companies is not a great focal point, but maybe at the institutional level, in terms of the activity of teachers, that's real. We as teachers want our students to be treated well in companies, and we make big efforts with regards to that. And the relationship with companies is got to do with the activities. Teachers involved in these agree with the companies which are the activities that will be developed by students with them. And that allows for a certain flexibility to be introduced in what you in the end do, depending on the location of the company. And it's also got another advantage, an additional advantage. That way, population is not discriminated in terms of locations. For example, I live in a mainly tourist area. If we let the companies to decide on the curricula, in schools people will only be taught disciplines from the hospitality sector, but in my case I'm teaching web developers, for example. And also I wanted to tell the colleagues who asked before, other education master courses, at least in the last few years, do not include anything, nothing at all on vocational training. And that's a great fault of our master plans, master courses. And last, there's another question on my side. In your countries, all students are dual? And which is the ratio you have, the ratio teacher-students, the number of students per teacher? Thank you. Just from the German part, I would say the important thing is not the relation between the teachers. Bueno, lo importante no es la relación entre los profesores y las empresas, porque
eso viene más bien al final, el hecho de que los profesores se conviertan en personas que influencian la toma de decisiones de la empresa, sino que se debe contar con organizaciones intermedias que puedan intervenir, teniendo en cuenta los distintos intereses y también, no sé cómo una palabra mejor, que pueda haber también, se puede producir una cierta corrupción entre empresas, centros educativos y profesores. No es que sea así, ¿no? Pero sí que es necesario contar con una estructura que sirva como elemento de contrapeso, que introduzca cierto nivel de equilibrio y que observe el futuro. Y también estaría de acuerdo con Christof, que plantea que tenemos que ofrecer a los centros educativos una perspectiva mucho más amplia que no únicamente su vocación o su profesión, para que los centros educativos puedan tener una influencia más amplia en la toma de decisiones en cuanto a los contenidos del plan de estudios. Pero que esto no esté desacoplado o desvinculado de las empresas, pero que en cierto modo goce de cierta independencia. Y tenemos que distinguir entre libertad e independencia. No es que deba ser absolutamente libre del criterio de la empresa, pero sí independiente. You had different questions. The ratio of ha habido preguntas distintas, ¿no? La proporción del aprendizaje, ¿no? Academic on the upper secondary level, the academic education is around secundario superior. Going to gymnasium is around 22 to 24%, so the rest is hay un 22 o un 24% dual apprenticip. Que va a los institutos y el resto va a formación profesional dual, pero hay muchas diferencias, entre el campo y la ciudad, pero en general la mayoría de la gente va a secundaria superior. Eso es lo que los jóvenes suizos hacen en general. Y luego de ahí van a formación profesional superior. Pathway within es una vía specific profession, or they go to University of Applied Science or to a traditional university and can make their PhD. So, but most start with dual training, and it's still the case that if you are coming from a Swiss family, that in many families you have to argue if you want to go to a gymnasium to the academic way. It's still the picture that this is less worth than doing a real apprenticeship training. Y porque eso merece and la pena más que when I talk to my father who is 90, por ejemplo, cuando hablo con mi padre, yo en concreto que tiene 90 años, he asked me, hace 3 what are you doing? Do you something real? ¿Haces algo I de have no verdad? apprenticeship training. No has pasado por ninguna formación profesional. O sea que sigo teniendo que debatir con mi padre cuál es el sentido que han tenido mis estudios académicos. Porque lo que estoy haciendo no es un trabajo de verdad, visto desde el punto de vista de una persona in a profession. Que vive, and the other thing that went through my mind listening to you was que se me pasó por la cabeza al in Switzerland we do not have a Ministry of Education no tenemos on un the ministerio national de level. educación a nivel nacional. This does not exist. All the education thing on the national level are within la the formación Ministry a nivel nacional of tiene que Economy. ver con el Ministerio de Economía. So this touches also the questions you Y raised. esto What is también nos lleva a education preguntas que usted ha for? planteado. And in Switzerland, I think that the En answer is Suiza very creo que simple. la respuesta It es is bastante a sencilla. pathway to find Es una employment vía para and to get a good job encontrar and empleo y to obtener design un buen trabajo your career y as a tomar una working decisión person. sobre And la this carrera is profesional como trabajador. something that is standard. Y es algo que bueno, que es casi un estándar, ¿no? No, we Una have no norma. education ministry, no. Y no tenemos un ministerio de educación, en absoluto. It's all about economics. Todo gira en torno a la economía. But may I add, Si me lo permiten, quizá también I would say that these diría intermediate que organizations, estas organizaciones intermedias,
o como sea que les llamemos, son una herramienta, son un intento de organizar, dar cuerpo de naturaleza a la confianza. Y luego estaría la cuestión de que la confianza se percibe desde el punto de vista educativo o si se hace desde el punto de vista económico. Y eso se tiene que equilibrar. Y no se trata de un conflicto, es más bien una paradoja. Me gusta la palabra paradoja mucho más que contradicción, porque de hecho no se puede resolver. Y la racionalidad económica no se relaciona con la educativa. En cierto modo son incompatibles. Necesitamos que haya una estructura organizativa y la confianza. Por ejemplo, los exámenes son una forma de intentar establecer una definición de calidad. Y necesitamos instituciones que trabajen por la confianza y no únicamente por el lado de la economía. I would just pick up one of your statements, which was related to the point that there are different logics in a way, that there is the logic that the state is stressing or furthering dual vocational education and training, and there is also the company which is inclined to recruit new learners, and these are two different logics. And these logics originally, as you said, in our countries, in the German-speaking regions, especially the companies were the first mover to establish apprenticeships. But then in a second step, although states, as in, for example, in England, you can observe it today very easily, or in Spain perhaps as well, and in other countries, that the state is moving very much, stressing very much to foster this kind of dual training, with another perhaps motive, more to reduce unemployment, to foster work employability, and different logics. Remember me to the fact that education is something like a compromise device. La educación es una especie de dispositivo de compromiso entre distintas nociones. Y estas nociones are also the social questions, educational perspective, but also the economic perspective, and económicas, educativas, makes such systems very, hacen que esta distancia sea bastante amplia. Podemos utilizar el término híbrido. Hybrid interests, which are interés híbrido, now included in such a compromise, like the dual en este compromiso. You asked for the proportions of apprentices. Se había pedido una proporción de I can tell you, in Austria, in Austria we have 9 regions, some small, some big. En regiones, en Austria hay algunas regiones. The proportion of first-year apprentices among young people ranges between 30% in 3 regions until 50%. Va desde el 30 al 50% entre las regiones. Hay una región cercana a Suiza en la que la proporción es así. Así que existe una variedad bastante amplia. Y de acuerdo con mis cifras también, hay otros 2 países among 15 to 19 years old, the young en la que los jóvenes entre 15 y 19 años, Germany, slightly below 20% apprentices. In Switzerland, siguen programas de formación profesional en torno a un 20% o algo por debajo del 14%. En Suiza y en Austria, above 20%, por encima del 20%, como media. But you have also apprentices
in the older group. Hay programas de And prácticas normally para grupos de the personas algo proportions mayores, y are normalmente las fixed proporciones together, so they are son different than fijas, this. se And in the consolidan. older group, this is Y en el very grupo de different mayores, because in Germany la diferencia es it's mucho mayor porque en Alemania 15%. llega al 15%. 20 to 24, Del 20 al 15% in 24 Germany, y el 15% of en 20 Alemania, to 24% del 20 al year-old 24% people are apprentices. De los 20 a los 24 años están programas de formación. En Suiza es el 10%, en Austria el 0%. This is one thing. And the other thing, the representation, these chambers. La cuestión de la representación. Trust and social partnership is very important to establish. But we have also class struggle, you know. And this is the problem in Austria, because we have, no, in Switzerland and Germany, you have chambers on the business side. You have many chambers of the different trades. But in Austria, you have chambers on the business side, and with a big federal chamber, and you have a chamber of workers. Y hay también una this plataforma de representation trabajadores. system, and you have on both sides compulsory membership. Tenemos una membresía obligatoria en ambos lados. Somehow governed by both sides, but las prácticas the business side, son gestionadas por ambos lados, chamber pero el lado has empresarial, la Cámara de Comercio, from the state the responsibility to administrate la apprenticeship system and also the examinations. So you have somehow social partnership, but por you un lado have hay una a especie de different partenariado social, de asociación social, pero hay business side una has more relación power than the labor side. desigual. And so Por the ejemplo, system las is empresas in tienen Austria mayor very peso, much ¿no? involved Y el sistema in en this Austria, struggle. And ahora mismo hay bastante tensión en ese sentido, ¿no? And then the more problems are in apprenticeship. So y eso ha generado problemas en cuanto a cómo se gestionaban las prácticas. ¿Qué tal? Buenos días. José Marrero, de Canarias, ex docente recién jubilado de formación profesional del cuerpo de secundaria. Simplemente hacer dos o tres aclaraciones y una pregunta. A couple of clarifications and also ask a question. Bueno, primero, dándole, digamos, continuando con con lo que ha dicho el profesor Pereyra, efectivamente en España se va siempre de la ley a la ley, con lo cual la ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional va de la ley a la ley. Vocational training goes from the Organic Law 5/2002, which developed national el Real Decreto skill system, the Royal 1047 del Decree 2012, la conocida Ley Gabilondo, que era la que establecía la ordenación del sistema de formación profesional dentro del sistema educativo, y la famosa Ley 30, que desarrollaba la formación profesional para el empleo. Es una locución, la de la formación profesional para el empleo, que siempre me ha llamado la atención. Creo que toda la formación profesional es para el empleo, independientemente de que sea la administración educativa o la administración laboral quien desarrolle las acciones formativas, ¿no? Eso por un lado, bueno, incluso también la enseñanza universitaria supongo que también es una formación para el empleo, dicho sea de paso, ¿no? Con lo cual, aunque la apropiación por parte de la administración laboral del término formación profesional para el empleo sea ya una tradición, creo que debemos poner blanco sobre blanco el decir que toda la formación profesional tiene una decantación clara hacia conseguir el mayor nivel de empleabilidad de las personas para conseguir la integración en el mercado laboral de aquellas personas que quieren acceder con un nivel de cualificación que les permita un trabajo digno y de calidad. A colación del concepto de calidad del que se ha hablado aquí y que muy bien definió el profesor Edwin, en el sentido de que también en España aquí hay calidad por decreto.
O sea, la calidad educativa en España es una calidad por decreto. En una de las reuniones que tuvimos en el Ministerio, el grupo de trabajo que estábamos trabajando, el tema del marco europeo de la calidad para la educación y la formación profesional, se decía que bueno, el indicador número 1 del marco ECABET, del marco europeo de la calidad en la formación profesional, dice pertinencia de los sistemas de calidad en los centros educativos. Claro, todos los sistemas educativos públicos por necesidad tienen que ser pertinentes en calidad, porque si no sería como reconocer que la administración pública no ofrece una enseñanza de calidad y por lo tanto es un fraude para la ciudadanía. Por lo cual la pertinencia es por decreto, es decir, aquí tenemos calidad porque lo dice la ley y punto, ¿no? Por lo cual, en fin, eso es así. Por otro lado, bueno, hay que hacer una distinción clara entre lo que es con respecto al concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, es que, claro, no es lo mismo las necesidades que hay que cubrir cuando las personas son personas adultas que cuando las personas son adolescentes. En el sentido de que yo, por ejemplo, he impartido docencia en un centro integrado de formación profesional, que como ustedes saben es un experimento que ha habido, en el que se supone que se integran los dos subsistemas de formación profesional que existen en España, es decir, la formación profesional educativa y la formación profesional de empleo. En la teoría y en la práctica no ha sido nunca así. Bueno, no era lo mismo plantearte cuál es la necesidad de una persona que está estudiando una formación profesional y su preocupación principal es cómo va a pagar la letra de la hipoteca que le vence a final de mes, a la preocupación que puede tener un adolescente de si tengo o no tengo el euro que necesito para comprarme el bocadillo en el recreo, ¿no? Es decir, son cuestiones que digamos, también tienen que ver, inciden perfectamente en el marco de lo que puede ser la pedagogía educativa por un lado y lo que son las relaciones sociolaborales por otro. Y luego ya como pregunta y a colación, bueno, aclarar simplemente que la acreditación de la experiencia laboral para conseguir certificados de profesionalidad no es nuevo, es una cuestión que lleva desarrollándose durante mucho tiempo, pero que ha estado siempre en manos de la administración laboral y no de la administración educativa, aunque la administración educativa haya participado tangencialmente en esos procesos de acreditación de experiencia laboral. La pregunta para los señores expertos es ¿cuál es en sus países el peso de la enseñanza pública y el peso de la enseñanza privada en el desarrollo de la formación profesional dual? Porque nosotros estamos siempre considerando que el esfuerzo privado lo hace la empresa y el esfuerzo público lo hace el centro educativo. Pero claro, hay otra perspectiva, una perspectiva liberal y no del estado del bienestar, y es que la iniciativa privada también tiene centros educativos. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuál es el estado del arte de esa cuestión en what the state of the art is in your countries. I could say shortly for Germany, the state of vocational education, bueno, this kind of training, la formación profesional en Alemania, su presencia es muy importante no por la calidad, sino por la falta de mano de obra. Hay demasiados estudiantes que quieren ir a la universidad porque so to say, their lifetime by studying. They can be young for a longer time. Porque pueden prolongar su juventud si estudian, ¿no? Government wants the students go to the faster track. Y sin embargo el gobierno quiere que vayan de manera más rápida hacia los programas de formación profesional para que se incorporen antes al mercado de trabajo. Y ese es el mismo mecanismo. También están interesados en invertir en formación profesional porque cuando los estudiantes accedan a esos estudios, then the return for the state comes in 4 or 5 years. El retorno para el Estado, el retorno de esa inversión vuelve a los 4 o 5 años. Porque, sin embargo, si se invierte en la universidad o en las escuelas elementales, el retorno de la inversión llega a los 20 años. Así que ahora mismo hay un enorme interés por parte del gobierno de que
los estudiantes no vayan hacia la vida universitaria, cosa bastante interesante. Y su pregunta también me recuerda de una cuestión que tiene bastante que ver con el comentario que hacía esta persona antes. El sistema educativo, por naturaleza, es dual. O sea que siempre tiene que ver con la cualificación, con la o sea que al hablar del VetNet se tiene que tener en cuenta como una especie de suborganización de una organización más amplia con unas fortalezas similares. Pero bueno, en Alemania ahora mismo la formación profesional tiene mucha presencia social y es muy respetada, pero no tiene que ver con su calidad intrínseca, sino con factores externos, con factores del mercado laboral. Y también porque la academia, want to go to in the academic level, there is meanwhile a kind of a ceiling effect. Porque se produce una especie de efecto de techo, ¿no? Porque tenemos demasiados estudiantes universitarios. Okay. I'm not quite sure how to answer your question, but I'll try to do it in a more general way for Switzerland. The public education is very important in Switzerland. The tradition is that it should be like this, and the private sector is not so strong until now, even if there are attempts to privatize due to several also ideas and ideologies. But already in the 19th century, the comparatist Matthew Arnold, also a literature figure, he observed with a strong astonishment that in primary schools in Switzerland, a young boy from working class is sitting beside a young boy or girl from upper class. So it is a strong ideology that the public education is for all and education for all. And this is a bit different in the vocational education domain. Here, after a long fight also, the vocational education has moved from a more regional and cantonal aspect to a national dimension. And it was there also defined that the firms have a certain power for the education or for the formation of young people. But it is, I would say, perhaps in modern terms, something like a private-public partnership. And also there, the administration and the public authorities have still a strong power of defining how does vocational education and training should take place. And the school part is very much also in the public sphere. And so it is something which is a mixed model. But perhaps the question is insofar interesting that it is really also a bit contested for the future. Is it still worthwhile to have this model? But the dual models, the dual vocational education and training models, that is also what Greiner, German comparative, has defined like this, is really that state and firms are in a way working together, and this is also a duality, an aspect of the duality. Entre el sector público y el privado, y esa es otra dimensión de la dualidad. Yeah, well, he hecho un gran estudio sobre la privatización y el problema hoy es que no solo se trata de la propiedad de lo privado o público, sino la gobernanza. Eso es lo importante. Por tanto, se dice que la nueva gestión pública en educación significa privatización.
and on the one hand, and on the other por una hand, parte, y por you otra have parte, often private institutions which are tenemos strongly instituciones privadas que regulated. están I muy think reguladas in the de Nordic manera fuerte. countries, En los países nórdicos esto es así. This is generally. Esto en general. So I think this new public this privatization, creo que esta privatización, they have endogenous and exogenous privatization. Tienen privatizaciones endógenas y exógenas. With new public management, la endógena con la nueva gestión pública está por todas partes. What this means for the public, lo que esto significa para el público, I think this is really desde el punto de vista político, es algo que hay que investigar. And if we come to Austria, we have a public system. En el caso de Austria tenemos un sistema público. No hay muchas instituciones privadas, pero el sistema de aprendizaje y dual está situado en las empresas privadas, pero paradójicamente el desarrollo histórico del sistema dual en Austria es muy especial, porque se expandió sobre durante la ocupación nazi alemana, porque habían hecho la Berufsschule, la escuela de trabajo, obligatoria. Y teníamos un gran empujón en esa época por el tema. Y después, en la Segunda República, se dio el caso de que todas las empresas que estaban en la Alemania ocupada por los nazis estaban en Austria tomadas por el Estado, fueron privatizadas por el Estado, fueron adquiridas por el Estado. Por tanto, el sistema austriaco se estableció después de la Segunda Guerra Mundial en el sector público económico. Luego, en los 80 hubo una gran privatización, pero ahora no tenemos un gran sector público, pero hasta los 80 las principales industrias austriacas estaban en manos públicas. Por tanto, el sistema está entre medias, entre lo privado y lo público. No puedo añadir mucho más, estoy intentando recordar, pero como se ha dicho antes, Suiza es un sistema público, pero lo público se define en el marco, no en el contenido, en muchos casos. Son dos procesos distintos. Las escuelas privadas en Suiza tenemos muchos expertos que son propietarios de escuelas privadas y también en Basilea, toda la industria química que hay allí tienen escuelas privadas, pero si quieren ser reconocidos tienen que adaptarse al currículum público. Y en el sector sanitario también hay algunas, pero el grado de madurez no es muy avanzado. Pero bueno, están ahí. Bien, vamos a hacer el coffee break. So we're going to take the coffee break now. Vamos a volver otra vez. Estaba mirando la hora. I was looking at the time. Microphone, please. Miguel is far from the microphone, or he's not using it. Sí. Sí, la hora, sí, a las 12:30. So we come back at son las 12 half past 12. It's 12 o'clock now. So we'll come back at 12 o'clock, half past 12, right? Ha quedado una de las preguntas, la one of the segunda questions que tenía, is to be addressed. Considero que es relevante. The second one, which I think is relevant, pero la menciono en el libro, will va a ver, be dealt with que in the book, cómo, y en parte refiere a lo que ha dicho últimamente Edwin Keiner, la situación de la FP en Alemania y también en Suiza, es como las Fachhochschule, las escuelas superiores,
escuelas superiores se han convertido en universidades de ciencia aplicada. Esto lo mismo ocurre en Suiza, y por ejemplo el compañero y profesor Nägele es de una universidad de ciencia aplicada, que da doctorado de validez académica similar a los de las universidades tradicionales. Entonces, se ha creado... sí, claro. Hay una errata, perdonad. Sorry, there's a mistake. Entonces, el tema real es que en España no vamos a lograr esto. No vamos a lograrlo, subir la categoría y una cierta trasvase en el sistema donde estas separaciones tradicionales de una universidad clasista, elitista, a pesar de que estamos en un tiempo diferente, no se puede realmente dinamizar u organizar. Ellos lo han hecho así, y entonces, pues, coloquialmente puedo decir que ellos no quieren que digan Fachhochschule. They don't want me to say Fachhochschule because it's a high school. High school is not reflecting the status of university. Y en inglés a veces universidad de ciencia aplicada, University en of Applied educación, Sciences, en artes, in education, etcétera, in arts, etc. Entonces lo que sí está claro es que la FP ha encontrado un camino perfecto para desarrollarse, y más aún para completar vocational training. En las universidades alemanas no hay numerus clausus. In universities in Germany there are not numerous clauses. There's no restriction to aplicada, sí existe selección, porque es difícil conseguir a veces plaza. But in the applied sciences it's more difficult to get a position. These are public centers. Entonces, These applied sciences universities que puede ser, are very competitive. Pero da lugar a la visión que ha dado Edwin Keiner de un gran dinamismo, una gran aceptación, una juventud deseosa de implicarse más. A youth that is willing to be involved in this. Debería cambiar. So the situation in Spain should change, but we have already mentioned this. Y agradezco mucho a la compañera de Málaga. I thank the colleague from Málaga. En el máster andaluz no existe ningún contenido, el máster que es obligatorio para la pública y para la privada, porque se obliga a tener el máster de enseñanza secundaria, no se da ningún contenido. None. Si no hay espacio para la reflexión, aunque esa reflexión puede ser no del todo adecuada, porque depende de qué materiales se haga leer al estudiantado, pues sí, pero es que cuando no hay nada, entonces la FP no existe. Y es simplemente dramático. Y vuelvo a repetir, porque estamos hablando de un cantante internacionalmente muy famoso, la canción, óigala, oírla por Spotify, Escándalo, de Rafael, que habla de amores, que no son correspondidos, etc. Es un escándalo. Muy bien, vamos al coffee break y regresamos.